Buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a empezar a trabajar con muestra. Vamos a volver un poco hacia atrás el proceso de investigación y para ver dónde nos ubicamos cuando planteamos la cuestión de las muestras. Si ustedes recuerdan, el proceso de investigación empezaba con la elección de un área de interés, ¿no?, que íbamos delimitando a través de bibliografía, a través de perspectivas teóricas, a través del rastreo de trabajos empíricos que están en la misma área de interés y que van aportando a la construcción del problema y a delimitarlo teórica, espacial y temporalmente, ¿no? Una vez que tenemos definido el problema de investigación, nosotros vamos a plantearlo y allí vamos a delimitar de manera precisa cuál es el fenómeno de estudio. Ese fenómeno de estudio se expresa a través de variables, ¿no? Los conceptos centrales que constituyen el problema de investigación que hablan de ese fenómeno de estudio son variables. Bien, ¿dónde vamos a observar el comportamiento de esas variables? Y ahí aparece nuestro tema de hoy. Las variables, el comportamiento de las variables de interés analítico para nuestra investigación se observa en las unidades de observación, ¿sí? La totalidad de esas unidades de observación son la población de estudio. Y ahí, muchas veces, como no podemos trabajar con la totalidad de esa población, como no podemos abordar la totalidad de esa población por su complejidad, o a veces porque no es necesario trabajar con la totalidad de la población, porque una muestra bien hecha nos permite obtener los mismos resultados, trabajamos justamente con muestras. Repasemos un poco los conceptos. La población, decíamos, es el conjunto total de las unidades de observación a la que vamos a extender los resultados de la investigación, ¿no? Es el conjunto total de elementos que constituyen el área de interés analítico, dice Padua. ¿Eso qué quiere decir? Que se compone por cada una de las unidades de observación, por la totalidad de ellas, y esas unidades de observación son los elementos donde vamos a observar el comportamiento de la variable. Pensemos en el ejemplo que tenemos ahí. Si nosotros queremos estudiar el consumo de telenovelas en mujeres adultas mayores en Río Cuarto, el consumo que hacen de novelas online, ¿sí?, a través de internet, de las mujeres adultas mayores en Río Cuarto, nosotros entonces, nuestra población son todas las mujeres adultas de la ciudad de Río Cuarto, ¿sí? Entonces, cada una de esas mujeres adultas de la ciudad de Río Cuarto serán unas unidades de observación. Ahí vamos a observar el comportamiento de la variable, es decir, ahí vamos a observar describir cómo es el consumo de telenovelas online en las mujeres de Río Cuarto. Ahora bien, fíjense que yo en esa pequeña variación con la que formulé el problema, dije que vamos a observar cómo es el consumo de telenovelas en las mujeres adultas mayores de Río Cuarto. Si yo pienso en cómo es el consumo, dicho de esa forma, estoy cambiando el primer problema que decía que iba a estudiar el consumo de telenovelas. Porque fíjense la sutileza. Cuando yo digo el consumo de telenovelas, yo puedo decir que también voy a estudiar el nivel de ese consumo. Es decir, que ahí sí me entran todas las mujeres adultas, porque pueden entrar también las que no consumen, porque eso es parte de mi problema. Formulado de la otra forma,
cómo es el consumo de telenovelas de las mujeres adultas, yo ya estoy dando por sentado que mi unidad de observación son mujeres que consumen. Entonces ya no son mujeres adultas mayores de la ciudad de Río Cuarto, son mujeres adultas mayores que consumen telenovela en la ciudad de Río Cuarto. Entonces, la formulación del problema, la forma en que formulamos el problema, tiene implícita la unidad de observación. Consecuentemente, tiene implícita la población. Entonces, tenemos que describirlo de la mejor manera posible y tenemos que delimitarlo de la mejor manera posible para poder efectivamente delimitar también de manera correcta cuál es la población en la que vamos a trabajar ese problema y en la que vamos a obtener esas respuestas. Bien, decíamos entonces que muchas veces no podemos abordar la totalidad de las unidades de observación, ¿sí? Si nosotros trabajamos en la ciudad de Río Cuarto con este problema, nosotros no podemos entrevistar, por ejemplo, o aplicar un cuestionario a todas las mujeres adultas mayores que consumen telenovelas online, ¿sí? A lo mejor no son tantas, pero no lo sabemos. Entonces, lo que tenemos por el momento es que tenemos que ubicar a todas las mujeres adultas mayores. Por lo tanto, esto quiere decir que vamos a tener que abordar ese problema a través de una muestra, ¿sí? Otras veces, como les decía al principio, vamos a abordar el problema a través de una muestra porque las muestras son lo suficientemente confiables como para no tener que abordar toda una población con la complejidad que eso tiene, aunque esa población no sea tan grande, y podemos trabajar con un recurso, con menores recursos, ¿sí? Veamos entonces ahora qué es esto de las muestras y de la teoría del muestreo. La teoría del muestreo es justamente aquella teoría que nos brinda las herramientas para poder obtener una muestra confiable, ¿no? Entonces, la teoría del muestreo establece todos los pasos y los procedimientos a través del cual es posible hacer las generalizaciones sobre la población, ¿sí? A partir de un subconjunto de la misma, ¿no? Y con un grado mínimo de error. Ustedes habrán escuchado muchas veces cuando, sobre todo en periodos electorales, que es cuando más escuchamos hablar de muestras y de sondeos de opinión, y ahí sí, ¿no? Entonces empiezan, no, porque el margen de error es de 2.3, de 3.5, de 5.1, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia en la que se mueven los resultados que se obtienen. Hay toda una fórmula para calcular el margen de error en función de la población, las unidades de observación, ¿sí? La cantidad de unidades de observación que están incluidas en la muestra. Bien. Entonces, la teoría del muestreo nos proporciona cuáles son los procedimientos que vamos a llevar adelante para elegir una muestra que nos permite efectivamente generalizar los resultados que obtenemos en ese subconjunto a toda la población. Ya vamos a ver que tiene que reunir además esa muestra otras condiciones. La muestra en sí misma es una réplica menor del universo o población, ¿sí? La muestra es, como dice Padua, un subconjunto de ese conjunto total de unidades de observación que es el universo, la población. Después tenemos otro concepto que es el de unidad de muestreo, ¿sí? Porque la muestra está compuesta por unidades de observación, ¿sí? Por aquellas unidades donde vamos a observar el comportamiento de la variable. Muchas veces no podemos llegar a esas unidades de observación y llegamos a esas unidades de observación a través de esta unidad que se conoce como unidad de muestreo, que es en la unidad en la que efectivamente se hace la muestra. Es aquella que vamos a seleccionar para llegar a la unidad de observación. Por ejemplo,
vuelvo al ejemplo de las mujeres adultas mayores, no hay forma de encontrarlas que no sea en domicilios, sobre todo para hacer una muestra que yo pueda generalizar sus resultados a toda la población. Entonces, la única forma de encontrarla para hacer un tipo de muestra que me permita generalizar los resultados es encontrarlas, por ejemplo, en su domicilio. Entonces, el domicilio, que no es una adulta mayor claramente, el domicilio funciona como unidad de muestreo. Entonces, claro, ustedes me dirán, bueno, pero en el domicilio no necesariamente va a haber adultas mayores. No, claramente. Pero uno selecciona el domicilio, selecciona siempre domicilios de repuesto para si en un domicilio no hay adultas mayores, se selecciona un domicilio de repuesto para hasta encontrar y cubrir la cantidad de unidades de observación que necesito para mi muestra. Ahí se combina con otras estrategias, ¿sí? Nosotros llegamos al domicilio y ahí hacemos algunas preguntas, filtros que nos permitirán saber si en ese domicilio existe alguna unidad de observación de las que estamos buscando, ¿sí? Pero la unidad de muestreo es eso, ¿sí? Es esa unidad que me permite llegar a mi unidad de observación, ¿sí? Y es la que me permite ser seleccionada. Bien, ahora veamos esto que decíamos, ¿no? Entonces decimos la muestra, no todas las muestras me permiten generalizar a la población. Y esto lo veíamos cuando veíamos los tipos de diseños, ¿sí? Decíamos que el diseño descriptivo era el diseño que buscaba describir, es decir, medir un fenómeno y cuyo objetivo principal es generalizar, ¿sí? Y decíamos que ese debía trabajar en ese diseño con muestras que me permitieran justamente generalizar los resultados que obtengo de una muestra a la población. Veamos entonces, ¿qué condiciones tiene que tener una muestra para que efectivamente yo pueda generalizarla a la población? La característica principal, que lo decíamos cuando veíamos los diseños, es que esa muestra tiene que ser representativa, ¿no? Tiene que ser representativa de la población. Para ser representativa tiene que cumplir dos condiciones. Entonces decíamos, tiene que ser representativa, para ser representativa tiene que cumplir dos condiciones. Una es la heterogeneidad. ¿Qué quiere decir que una muestra sea heterogénea? ¿No? Y siempre es, obviamente, en relación con la población. Que sea heterogéneo quiere decir que esa muestra tiene que tener la misma diversidad de características que tiene la población. Entonces, si en la población yo tengo miles de rasgos, esos miles de rasgos tienen que estar representados también en mi subconjunto, ¿sí? Entonces, todas las características que tiene la población tienen que estar representadas, la misma diversidad, la misma heterogeneidad que hay en la población, tienen que estar representadas en la muestra, ¿sí? Entonces, eso evidentemente solo se consigue con algunos tipos de muestreo. No, porque el investigador no puede tener acceso a conocer cuáles son la diversidad de características que tiene esa población. Y la otra condición, y que también me lo permiten determinados tipos de muestreo, es que esas características estén representadas en la misma proporción que aparecen en la población. Yo creo que hace unas clases atrás, a lo mejor cuando veíamos diseños, les explicaba esto, ¿no? Entonces decíamos que si teníamos en una población características, por ejemplo, una de ellas, y decíamos el género, y teníamos 45% de personas de género femenino,
y 55 personas de género masculino, entonces en la muestra debía estar representado el género en esa misma proporción. En la muestra también, en esa réplica menor, debíamos tener 45-55, ¿sí? Y así con cada una de las características. Entonces, claramente, para obtener una muestra representativa, yo debo seleccionar las unidades de observación que entrarán en esa réplica menor a partir de la aleatoriedad, ¿sí? La forma de seleccionar las unidades de observación para que cumplan esas características de heterogeneidad y proporcionalidad es a través del azar. Veamos entonces qué es esto del azar y de la aleatoriedad, ¿sí? Los métodos aleatorios justamente lo que suponen es que, o las muestras para ser representativas y usando la aleatoriedad, suponen justamente que no va a haber intervención de los y las investigadoras en la selección de las unidades de observación, sino que se van a hacer a través de algún procedimiento cuyo resultado no es previsible, ¿sí? Vamos a utilizar justamente la aleatoriedad, la selección al azar, ¿sí? Para identificar las unidades de observación que van a entrar en la muestra, ¿sí? El azar no es casualidad, ¿sí? Porque la casualidad no es probabilística. Yo no puedo calcularla. Yo no puedo calcular la casualidad, ¿sí? Entonces no confundamos casual con azar, que es una forma en la que lo utilizamos en la vida cotidiana, ¿sí? El azar supone, y la aleatoriedad supone un método, ¿sí? Para la selección. Digamos, yo voy caminando por la calle y digo a alguien, y me encontré con fulanito casualmente, al azar me lo encontré. No fue al azar en términos en que lo utilizamos en metodología, ¿sí? Porque en realidad fulanito vive en esa ciudad, suele pasear por los mismos lugares que paseo yo y hay toda una serie de características que hacen que no sea exactamente al azar que me lo encontré, ¿sí? Sino que hay mayores probabilidades de que me encuentre a fulanito de que me encuentre a menganita que se fue a estudiar a Buenos Aires, ¿sí? Y está haciendo la cuarentena allá. Entonces las probabilidades de encontrarme a menganita son mucho menores que las probabilidades de encontrarme, ya me olvidé cómo le había puesto, en Río Cuarto, en una esquina de Río Cuarto, ¿sí? Entonces eso no es azar, porque el azar justamente tiene que ver con las probabilidades, ¿sí? La aleatoriedad, la forma de selección aleatoria. Bien, ¿qué nos garantiza esa selección al azar o esa aleatoriedad en la selección? Nos garantiza justamente que cada una de las unidades de observación tenga la misma probabilidad de ser incluida en la muestra, ¿sí? O al menos, depende del método aleatorio que utilicemos, una probabilidad conocida de ser incluidas en la muestra. Garantiza también que la muestra sea lo menos sesgada posible, ¿sí? Neutraliza los sesgos. ¿Qué son los sesgos? Es que haya una propensión a que aparezcan determinados rasgos. Y garantiza que las diferentes características que tienen las unidades de observación en la población se obtengan también en la muestra. Y se garantiza que esas diferentes características estén en la misma proporción. Es decir, el azar y la aleatoriedad, volvemos a lo que decíamos en la filmina, dijera el presidente anterior, lo que decíamos en la diapo anterior, que la representatividad se consigue a partir de la selección aleatoria. Bien, ahora veamos cómo definimos el tamaño de la muestra,
Si bien yo les decía el tamaño de la muestra y del error muestral, ambos se definen a través de una fórmula que no nos interesa a nosotros que ustedes aprendan. Si algún día tienen que hacer una muestra, aprenderán, buscarán en cuál es la fórmula para garantizar el menor error muestral. Vamos a ver algunas consideraciones básicas para poder definir el tamaño de la muestra. Una de las cuestiones es con qué recursos uno cuenta, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos una muestra de la población de Río Cuarto y que tiene 160.000 habitantes y decimos, bueno, vamos a tomar 1.600 habitantes y tenemos que tener en cuenta que vamos, y si vamos a hacer, supongamos una encuesta, que tenemos que tener encuestadores que nos permitan llegar a esos 1.600 habitantes. O tenemos que tener acceso a los teléfonos de esos 1.600 habitantes. Pero además, luego tenemos que procesar todos los datos que hemos obtenido de una muestra de 1.600 habitantes. Entonces, no necesariamente es solo la cuestión de llegar a las unidades de observación. También implica que luego vamos a recolectar datos de esas unidades de observación, ¿sí? Digamos, en la unidad de observación nosotros vamos a obtener los indicadores, ¿sí? Y dependerá de cuántos indicadores obtenemos, hay que procesar luego esos indicadores. Entonces, los recursos con los que disponemos, humanos, técnicos, etc., son importantes a la hora de pensar el tamaño de la muestra. También depende de la modalidad de muestreo, qué tipo de muestreo hagamos, qué tipo de muestra vamos a llevar adelante, porque hay algunas muestras que con un tamaño pequeño me garantizan representatividad y hay otro tipo de muestras que necesitamos mayor cantidad de unidades de observación para garantizar esa representatividad. Otro punto que les decía también antes, pensando en los recursos, es la cantidad de datos que vamos a recolectar. Si nosotros tenemos un cuestionario muy largo, por ejemplo, que solicita demasiados datos, demasiados indicadores, que esos indicadores luego van a tener que ser procesados a través de algún método, ¿sí? A veces son métodos técnicos también, ¿sí? Hay un programa a través del cual uno procesa toda esa información, pero debe cargar toda esa información al programa. Entonces, eso también me lleva, nuevamente al principio, a los recursos, pero también me lleva a que si yo tengo que cargar muchos datos de muchas unidades de observación, probablemente en esa carga se produzcan también errores en la carga, ¿sí? Simplemente. Entonces, también eso amplía el margen de error de la muestra, de los resultados, claramente, ¿no? Bien, y la otra cuestión es las características de la población, ¿sí? Cuando las poblaciones son más homogéneas, es posible obtener, sacar, seleccionar muestras más pequeñas, ¿sí? Porque no tengo que abarcar la diversidad de las características que las poblaciones tienen. Son poblaciones mucho más parecidas entre sí. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en si quisiéramos hacer una muestra de estudiantes de comunicación, ¿sí? De esta universidad. ¿Por qué? Porque esta universidad es más pequeña, porque recibe en general en la carrera de comunicación estudiantes de la ciudad o de la región circundante, ¿sí? Diferente de lo que es la carrera de comunicación en Buenos Aires, diferente de lo que es la carrera de comunicación en Córdoba. Pero acá tenemos muchas carreras de comunicación que nos circundan en Villa María, en San Luis, y entonces hay muchas personas que optan por ir a esas otras que le quedan, que son universidades de mayor proximidad. Por lo tanto, la nuestra también es una universidad, una carrera de comunicación que en general recibe sobre todo alumnos de proximidad, ya sea de la ciudad o de la región. Ahí entonces tenemos características que son bastante similares. Tenemos también características que son bastante similares porque estamos pensando en estudiantes universitarios de una carrera
de sociales, ¿sí? Por lo tanto, ya también ahí bajamos la diversidad. Al pensar en estudiantes universitarios, bajo la diversidad en edad, ¿sí? Entonces, digamos, hay un montón de características asociadas a esa población que hacen que esas poblaciones sean mucho más homogéneas que poblaciones, por ejemplo, cuando hacemos algún estudio sobre intención de voto, que trabajamos sobre todos los ciudadanos. Bien, entonces esa también es una cuestión más que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir la muestra. Y la cuestión de, uno podría pensar que muestras más grandes van a ser más representativas y me van a posibilitar, cuanto más grande sea la muestra, bajar el error. Sin embargo, no es así por alguna de las cuestiones que les decía antes. A medida que aumentan los casos, llegado a determinado punto, a medida que aumentan los casos, ¿sí? En realidad disminuye, fíjense el juego de palabras, disminuye la disminución del error muestral. En los primeros casos, ¿sí? Esto parece el contagio que voy a explicar, el contagio del virus. En los primeros casos, ¿sí? A medida que voy aumentando, ¿sí? En el caso 1, si tengo un caso de una muestra de una población de 1000 habitantes, tengo un error muestral muy grande. Si le sumo un segundo caso, ese error muestral disminuye y va de manera bastante pareja. A medida que aumento los casos, va disminuyendo el error muestral de manera bastante pareja hasta llegar a un punto, un límite. Y ahí tengo un caso más, disminuye muy poco el error muestral, ¿sí? Dos casos lo disminuye, pero entonces no tiene más sentido seguir aumentando los casos, las unidades de observación que incluyen la muestra, porque la disminución del error muestral es mínima y aumenta los problemas de los errores en la carga de los datos al tener muchos casos, muchas unidades de observación, ¿sí? Entonces, estas son las cuestiones básicas que tenemos que tener en cuenta para pensar en el tamaño de la muestra, ¿no? Bien, veamos ahora cuáles son los tipos de muestra que vamos a ver en el próximo teórico, ¿sí? Las muestras se dividen en principio por muestras probabilísticas y no probabilísticas, ¿sí? Las muestras representativas son las muestras probabilísticas. ¿Qué quiere decir que una muestra sea probabilística? Y por ende, ¿qué quiere decir que una muestra sea no probabilística? Las muestras probabilísticas, cada unidad de observación tiene una probabilidad conocida de ser seleccionada, de ser incluida en la muestra, ¿sí? Las muestras probabilísticas, que son aquellas muestras que se seleccionan por algún método aleatorio, ¿sí? Nosotros podemos determinar cuál es la probabilidad que tiene cada unidad de observación de ser seleccionada, ¿sí? Supongamos que utilizamos un método aleatorio clásico como el bolillero, ¿sí? En ese que hacían en la tómbola, en los té para juntar plata. Bueno, en el bolillero nosotros, para el té tómbola, bolilla que sale es bolilla que ya no vuelve a entrar al bolillero, ¿sí? Por lo tanto, a medida que aumenta el juego, la probabilidad que salgan los números que yo tengo en mi cartón es mayor, ¿sí? Si yo tengo el 1 y ya salieron 10 números, la probabilidad que tengo de que me salga el 1, si todavía no salió, es mayor que la que tenía hace 10 números atrás, ¿sí? Tenemos, no sé con cuántas bolillas se juega, la verdad que he jugado 99, están todos los números adentro, supongamos que tenemos 99 bolillas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos 99 bolillas,
Eso quiere decir que la probabilidad de que me salga el 1, si está en mi cartón, es de 1 sobre 99. Cuando ya salió la primera bolilla, yo tengo 1 sobre 98. Mi probabilidad es mayor. Yo tengo 1 sobre 97, sobre 96 y así sucesivamente. Yo les aclaro que nunca he hecho línea siquiera, ¿sí? Por lo tanto, a mí las probabilidades siempre me juegan en contra. Bien, pero digamos, ahí vemos cómo en realidad depende del método aleatorio con el cual seleccionemos las unidades de observación, vamos a decir que la probabilidad es conocida, no necesariamente siempre igual. ¿Cuándo sería siempre igual con el mismo método? Siempre sería igual con el mismo método si yo saco una bolilla y no hago como en el T-tómbola, sino que la vuelvo a introducir. Por lo tanto, siempre tengo la misma cantidad de bolillas. Por lo tanto, la probabilidad de que salga una bolilla siempre va a ser la misma, ¿sí? Entonces, ahí sí, es una probabilidad igual. Todas las unidades de observación tienen la misma probabilidad de ser incluidas en la muestra, ¿sí? La probabilidad, sí, el azar, en realidad sí se supone que tiene que ser, en el caso de que tenemos siempre la misma cantidad, por ejemplo en el dado, cada vez que tiramos el dado, la probabilidad de que salga el 6 para poder salir en el juego de la oca, ¿sí? Es siempre 1 sobre 6, siempre es la misma, ¿sí? Bien, entonces, estas muestras probabilísticas, en donde todas las unidades de observación tienen la misma probabilidad o una probabilidad conocida de ser seleccionadas, son muestras representativas y son las muestras entonces que nos van a permitir generalizar. Son el tipo de muestra que utilizamos en un diseño descriptivo, ¿sí? Que es una de las condiciones que sigue ese diseño para poder generalizar. La otra, recuerden, es el tipo de instrumento de recolección de datos que utilizamos. Bien, las muestras probabilísticas que tenemos son la simple al azar, la sistemática, la estratificada y la por conglomerado. Hay 4 muestras probabilísticas. Ya las vamos a ver la próxima clase y vamos a detenernos en cada una de ellas. Luego tenemos las muestras no probabilísticas, que justamente no son seleccionadas por métodos aleatorios y por lo tanto no conocemos la probabilidad que tiene cada unidad de observación de ser seleccionada. Esas muestras no son representativas, esas muestras no nos permiten trabajar con diseños descriptivos, es decir, no podemos trabajar con estas muestras en los diseños descriptivos, sí en los diseños exploratorios, y estas muestras lo que nos permiten es obtener tendencias en la población, ¿sí? Dentro de esas muestras, y por eso mi aclaración de hace un ratito, está la muestra casual, ¿sí? Que es la típica muestra periodística, que no permite generalizar. Muy mal dicho por los periodistas si dicen, a partir de 4 o 5 preguntas que hacen en una esquina de una calle, decir que la población de Río Cuarto piensa eso, ¿sí? Por lo mismo que les decía que era más fácil encontrarse a Mengano que a Sutano, ¿sí? En esa esquina, en general esquinas céntricas, no pasa todo el mundo de Río Cuarto. Hay gente que no va muy seguido al centro y hay otra que va muy seguido al centro. Por lo tanto, ahí no tenemos a personas con la misma probabilidad de ser encuestados por el periodista, ¿sí? Entonces, dentro de las muestras no probabilísticas tenemos la casual, la intencional, la autogenerada y la muestra por cuotas. Bien, con esto terminamos la primera parte del teórico de muestra y el próximo teórico vamos a desarrollar de manera pormenorizada cada una de estas muestras y vamos a ver en qué casos seleccionamos unas y otras, ¿sí? Bueno, nos vemos y bueno, esperamos pronto que sea de manera presencial.